Hola Altubers, hoy vamos a hablar de Bruce Willis porque como seguramente sabéis ha dicho que se retira de la interpretación, que ya no hará más cine por problemas de salud, por una fascia como la fascia. Puede estar motivada por diferentes razones, desde un ictus hasta una enfermedad degenerativa y no se han dado más datos, pues lo dejaremos ahí simplemente lamentando que la enfermedad aparte una vez más a en este caso un actor de éxito, bien querido por sus seguidores, de la práctica interpretativa. Pero podemos decir ya que su carrera, puesto que él ha dicho que se retira, ha terminado y podemos hacer un repaso de este tipo que quizá no es un gran actor, pero que ha sido siempre una presencia importante en el cine. Con su aparición en la pantalla siempre removía las plateas, que ha tenido muchos seguidores, que han disfrutado de él principalmente en el cine de acción, pero también en la comedia, y que ha tenido una vida, bueno, cuando menos curiosa y verdaderamente muy agitada, porque él nació en Alemania en el año 55, hijo de un militar norteamericano que estaba en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que eso parece que le marcó bastante porque su vida cinematográfica ha estado bastante marcada por las armas y en muchas ocasiones además ha interpretado a militares. Se ve que tenía ese porte marcial característico de su padre. Bueno, él sin embargo volvió pronto a Estados Unidos. Trabajó en lo que suelen trabajar los que después se convierten en estrellas, ya sabéis, de vigilante por un lado, de aprendiz de todo y oficial de nada, y prácticamente pues fue sobreviviendo hasta que por fin consiguió encontrar su camino hacia Los Ángeles, hacia Hollywood, hacia las películas. Bueno, seguramente es cierto que apareció como figurante en El primer pecado mortal y en Veredicto final, pero debo reconocer que no lo he encontrado. Y lo he buscado, con interés, para ver si le descubría, pues no sé, en alguna secuencia del juicio de Veredicto final, y la verdad es que no ha habido manera. Ante nosotros aparece por primera vez y de manera muy espectacular, bueno, humilde al principio, pero ganando posiciones después, en la serie televisiva Luz de Luna, que empieza en el año 85 y que consiguió el puesto después de vencer, dicen, porque las leyendas también cuentan mucho en esto, hasta 3.000 aspirantes al puesto de ese investigador tan peculiar que en compañía de Sybil Shepherd durante 4 temporadas va a acompañarnos en la pequeña pantalla. La verdad es que al principio la serie tiene esas características habituales de dos personajes muy diferentes que tienen que colaborar juntos en una investigación. Es decir, al principio hay verdaderas historias policíacas en esta serie. Pero con el paso del tiempo, tanto los productores como los guionistas se dieron cuenta de que lo que importaba al público era la relación, la tensión sexual no resuelta entre los dos principales protagonistas, entre los dos principales personajes. Bueno, pues poco a poco el aspecto, digamos, policíaco de la serie fue desapareciendo, se centró exclusivamente en la relación de los dos personajes y eso yo creo que acabó con la serie, porque una cosa es que de las dos ramas de la acción una sea más importante que la otra, no quiere decir que haya que dejar solamente esa rama, porque yo creo que era el equilibrio justamente lo que hacía a la serie importante. Bueno, lo cierto es que la serie no siguió adelante y bueno, pues ahí queda la cosa. En medio, el amigo Willis se había dedicado a cantar, incluso grabó un disco titulado El retorno de Bruno, que le permitió coger fama dentro del mundo de la música. Luego ha tenido otros grupos como The Accelerator o los Blue Devils que no han hecho gran cosa, pero la verdad es que han dejado unos discos cuando menos curiosos, con algunas versiones más o menos destacadas y con un trabajo de Willis y sus compañeros aceptable. Pero él ya sabía que fundamentalmente su trabajo debería estar en el mundo de la interpretación. Y justamente cuando graba ese El retorno de Bruno y sin abandonar todavía Luz de Luna, aparece en una comedia de Blake Edwards titulada Cita ciegas, con Kim Basinger. Una película... Bueno, ya sabéis que Blake Edwards tenía esas películas buenas y esas películas malas. Esta sería la buena de las dos que hizo con Bruce Willis. La mala sería Asesinato en Beverly Hills, que hizo al año siguiente. En esa, el amigo Willis interpretaba a Tom Mix, un personaje real que fue un vaquero
de los tiempos del cine mudo, que tuvo mucho éxito, y James Garner retomaba el papel de Wyatt Earp, que ya había interpretado en La hora de las pistolas, para hacer en esta ocasión una comedia. La película de Blake Edwards es francamente mala, porque ya digo que este director es muy regular, a pesar de que nos haya hecho gozar mucho con algunas de sus películas. Pero Cita Ciegas consolidó la fama de Bruce Willis, incluso podríamos decir que la de Kim Basinger, con ese papel de la chica que cada vez que bebía se volvía loca y decía verdades como puños. Lo cierto es que ahí estaba Bruce Willis sin saber por dónde iban a ir las cosas, cuando de repente aparece la oferta de interpretar al legendario John McClane en Jungla de Cristal. La película, dirigida por John McTiernan, se convierte inmediatamente en un éxito. Es curioso porque, y esto lo hemos mencionado también en un vídeo que tenemos sobre las películas navideñas, se convierte en la película navideña, si es que puede considerarse así, más importante de la historia o más seguida por los aficionados. La verdad es que es una película que es bastante tópica, en el sentido de que presenta a un personaje pues un tanto pasado de vueltas, que ya está de vuelta de todo, que es un policía muy eficaz, que va a buscar a su mujer, que está teniendo una fiesta de Navidad en el edificio Nakatomi, que por aquel entonces hubo algunas películas en las que hablaba mucho del poder de los japoneses en Estados Unidos, de cómo iban comprando empresas y se iban haciendo muy poderosos, y esta sería una de esas películas, y se encuentra allí con un grupo que está dispuesto a matar absolutamente a todos y por supuesto a matar también al amigo McClane, con un policía que colabora con él y con mil aventuras mientras se le va desgarrando la ropa y haciendo polvo la camiseta y diciendo el yippee-ki-yay, hijo de puta, con perdón, que es la frase elemental de la película. Pues tenemos ya a Bruce Willis convertido en una auténtica estrella. Y a partir de ahí, pues ya va alternando películas de gran popularidad y otras que no le dan mucho éxito, pero le dan un cierto prestigio, como por ejemplo Recuerdos de Guerra, donde interpreta un papel secundario dirigido por Norman Jewison, pero que le dio el prestigio de decir que era posiblemente el mejor personaje de toda la película. Después, él ha hecho bastantes películas poniendo solamente la voz. Interpretó al bebé de Mira quién habla, aquella película que rescató a John Travolta del olvido, aunque luego, desde luego, sería más popular con Pulp Fiction, donde se encontraría con Bruce Willis, por cierto, pero Mira quién habla y Mira quién habla ahora y Mira quién habla también servirían para que John Travolta volviera a la actualidad. Bueno, pues la voz del bebé era la de Bruce Willis, y de la secuela también. Inmediatamente a continuación le llamaron para hacer La Jungla 2, porque el éxito de Jungla de Cristal llevó rápidamente a la secuela. Esta segunda película, dirigida por Renny Harlin, que no es un mal director, pero es un director un poco, digámoslo claramente, ineficaz, en el sentido de que casi todas sus películas adolecen de ciertas bajadas de ritmo. No es tan buena como la primera, a pesar de que el personaje ya ha calado en el espíritu de los espectadores, y por eso la película pues tiene éxito y funciona muy bien. Pero tampoco aporta demasiado. Tampoco La hoguera de las vanidades va a ayudar mucho a la carrera de Willis, porque a pesar de que está dirigida por Brian De Palma, interpretada por Tom Hanks y Melanie Griffith, basada en un bestseller que fue en su momento La repera, el libro que leyó absolutamente todo el mundo, pues la verdad es que la película no salió bien. El personaje de Bruce Willis, ese periodista capaz de hacer cualquier cosa por una exclusiva y que se pasa el día borracho, tampoco va demasiado allá. Y lo cierto es que la carrera de Willis es bastante bamboleante. A continuación ayuda a Demi Moore, ya ha conocido a Demi Moore, se ha casado con Demi Moore. Con ella tendrá 3 hijos y una relación intermitente. Se separará, pero tendrán buenas relaciones, y lo cierto es que ahora mismo, cuando Bruce Willis ha dejado la interpretación, Demi Moore ha estado a su lado, acompañándole, a pesar de que él está casado ya con otra mujer, y lo cierto es que siempre ha habido muy buena relación. Pensamientos mortales es una película de Alan Rudolph, que es uno de los sicarios de Robert Altman, que hizo muy buenas películas en su momento, pero digamos que esta no es la más destacada.
La verdad es que trabajo no le falta nunca a Bruce Willis, porque pone voz a videojuegos, pone voz a películas animadas, trabaja en publicidad, hace muchos anuncios publicitarios, gana mucho dinero, efectivamente, resulta nominado a diferentes premios, al Emmy por televisión y demás, tiene un Globo de Oro, pero digamos que su carrera no ha recibido quizá los galardones que sus muchos seguidores desearían que tuviera. Bueno, la verdad es que se pasea por diferentes programas televisivos, son famosas, por ejemplo, sus apariciones en el programa de David Letterman, donde aparece disfrazado de las cosas más variopintas, y mientras tanto él, con ese sentido socarrón del humor, va haciendo películas que la verdad, algunas de ellas son un auténtico desastre, y en ese terreno quizá el punto más alto del desastre sea El Gran Halcón, una película que dirige Michael Lehmann, pero que lleva argumento, parte del guión, iniciativa de Bruce Willis, y que es un auténtico desastre inconexo, que no se sabe a dónde va y que la verdad no hizo demasiado por consolidar su fama. A continuación apareció también como estrella invitada en la película Billy Bathgate de Robert Benton, protagonizada por el tipo del Graduado, que se llamaba... Bueno, lo descubrimos inmediatamente. Se me ha ido ahora la cabeza. Pero bueno, es una película con Nicole Kidman también, que no tiene demasiado impacto entre el público, pero lo cierto es que él sigue trabajando en sus cosas. A continuación hace el último Boy Scout. El último Boy Scout es una de esas películas que tiene también mucha fama dentro de la trayectoria de Bruce Willis. Pero la verdad es que es una película mucho más flojita. Yo sé que hay un montón de seguidores de Tony Scott que son fieles a sus películas, pero debo reconocer que a mí de los hermanos Scott el que me gusta es Ridley y no tanto Tony, que es un poco deslavazado a la hora de hacer cine. Hace pareja con Damon Wayans y bueno, pues es una película de acción con mucha rotura de cosas y bueno, la cosa funciona en taquilla y funciona por supuesto dentro de la trayectoria de Willis. A continuación aparece en El Juego de Hollywood, que es una película de Robert Altman donde aparecen muchísima gente famosa. La muerte os sienta también, que es otra película que a mí me parece un auténtico desastre, pero que a muchos seguidores les gusta mucho. Bueno, habrá sus motivos, pero yo no acabo de encontrar el punto a esa película de Robert Zemeckis con Goldie Hawn y con Meryl Streep, y ya digo, con Bruce Willis, Persecución Mortal, que seguro que dicho así no os acordáis ahora de qué película es. Bueno, pues es una que se desarrolla en los canales de una ciudad estadounidense y Bruce Willis es vigilante del río. Efectivamente aparece un cadáver y a partir de ahí tiene que investigar qué es lo que pasa con todo eso. Y en esa nos lo encontramos cuando de repente aparece Pulp Fiction y aparece Tarantino y dice: mira, Bruce, vamos a hacer contigo una película estupenda y vas a disfrutar con ella fantásticamente. Y tienes a John Travolta, al que le pusiste la voz para Mira quién habla. Y también a Samuel Jackson, que tú conoces muy bien. Después Jackson estaría en La Jungla 3, como recordaréis. Y Pulp Fiction fue lo que fue, y fue un auténtico éxito. Y de nuevo la carrera de Travolta subió, pero también la de Bruce Willis. La verdad es que Willis nunca ha dejado de estar en el corazoncito de sus seguidores y a pesar de que ha hecho malas películas se lo han perdonado absolutamente todo. Después Un muchacho llamado Norte, que es una película de Rob Reiner donde hace un papel también secundario. El color de la noche de Richard Rush, que es una película que fue un escándalo en su momento porque tenía una ardiente secuencia en una piscina con Jim Marsh y donde se veían ciertas partes del cuerpo de Willis que en su momento pues levantó mucha polémica en los años 90, fijaos, en el año 95, no tiene ningún sentido, ni un pelo de tonto, donde acompaña a Paul Newman en una serie televisiva. Y a continuación aparece de nuevo en Jungla de Cristal, en este caso Jungla de Cristal 3, donde vuelve de nuevo John McTiernan a hacerse cargo de los mandos de la película y vuelve a hacer otra película, casi diría yo que la mejor de toda la serie, con Jeremy Irons interpretando al malvado. El de la primera era Alan Rickman, que tampoco era un malo precisamente malo, sino un malo muy bueno como malo. Pero Jeremy Irons dota de otra elegancia y otro encanto al malo, se une con Samuel L. Jackson recorriendo toda la ciudad por encima, por debajo y corriendo como locos, y de nuevo el mundo aplaude a Bruce Willis por esta interpretación. Hace una pequeña aparición en el Four Rooms de Tarantino, nada,
aparecer, un cameo, pero así como de lejos. Y a continuación hace el 12 monos de Terry Gilliam, que es otra película de esas que marcan la carrera de alguien, ¿no? Es una película de ciencia ficción, como sabéis, en la que Bruce Willis viene desde el futuro, al año 95, para tratar, o 97, para tratar de evitar que una pandemia acabe con la humanidad, que un grupo llamado los 12 monos ha soltado. Fijaos lo actual que resultaría recientemente. Y la película, a pesar de que tiene sus inconsistencias, funcionó muy bien. Gilliam, cuando tiene el día bueno, hace buenas películas, y además sirvió para que Brad Pitt consiguiera el estatus de gran actor gracias a su papel de loco. Bueno, pues después de eso hará otra película donde Willis tiene que recurrir a su estoicismo habitual, y que es El último hombre, una adaptación más o menos velada de Cosecha Roja de Dashiell Hammett, pasada, por supuesto, por el tamiz de Kurosawa, a quien imita de alguna manera. Sería la misma película, Yojimbo, que dio pie a Por un puñado de dólares y la trilogía del dólar, y también da pie a esta película, El último hombre, que es un thriller mesurado, tranquilo, pero con una gran corriente de tensión. Y luego hace El quinto elemento con Lee Besson, que es esa película de ciencia ficción que todos recordamos y que es un poco desastre también como sistema narrativo, pero que tiene esas secuencias tan potentes con Bruce Willis haciendo de taxista, viviendo aventuras desesperadas con aquella chica que le cae prácticamente del cielo y enfrentándose pues a las cosas más variadas, sobre todo a un Gary Oldman desatado absolutamente. El quinto elemento le ayuda, pero la película que viene a continuación, Chacal, pues le sirve para retroceder un poco, porque es una película un poco desastrosa sobre un terrorista, dos terroristas, uno de ellos el chacal del título, que sería Bruce Willis, y el otro terrorista más o menos arrepentido, que sería Richard Gere, y que no es una adaptación precisamente de la novela de Frederick Forsyth o una versión nueva de aquella película del 70 y tantos donde se trataba de matar a De Gaulle, sino que es una historia, a pesar del título, radicalmente diferente. Y esta fue una película, junto con Mercury Rising, que le sirvió para ganar el Razzie a peor actor. Ya sabéis que los Razzies son los premios a las peores interpretaciones. Bueno, pues a Willis, que no tiene ningún Oscar, le cayó el Razzie. Bien, cada cosa en su justa medida. Esto no tiene demasiada importancia. Ya digo, después de sacar llega Mercury Rising, en la que Willis tiene que cuidar a un niño que es un supergenio, pero que es autista, y bueno, pues tiene que huir de los malos. Y otra de esas películas que le ganan el desprecio de la crítica es Armagedón, que viene a continuación, el meteorito que viene hacia la Tierra, estos perforadores en busca de petróleo van allí para acabar con el petardo ese que viene hacia la Tierra. Pasa lo que pasa, es una película de Michael Bay. ¿Y qué vamos a decir de Michael Bay? Pues que hace este tipo de películas. Estado de sitio viene a continuación, de Edward Zwick, donde hace de militar y donde es una película estimable pero no redonda, interesante, pero bueno, cuando se declara la ley marcial por culpa de unos incidentes terroristas y demás, es una película interesante. Luego aparece en Ally McBeal, le nominan al Emmy como mejor presencia circunstancial en una serie por aparecer en Friends, y después hace otra película desastrosa que es El desayuno de los campeones, basada en una novela de mi adorado Kurt Vonnegut, que además está dirigida por uno de mis cineastas favoritos, Alan Rudolph, el que había trabajado con Bruce Willis en Pensamientos Mortales, y que sin embargo es uno de esos desastres que nadie se entiende cómo ocurren, pero que ocurren. Pero no pasa nada, porque Bruce Willis sí que... por cierto, el protagonista de Billy Bagaith era un tal Dustin Hoffman, que al final me ha venido el recuerdo. Estamos en el año 1999. ¿Qué ocurre en 1999? Pues que aparece un nuevo genio del mundo del cine, aunque después ha sido muy denostado, llamado M. Night Shyamalan, y hace una película titulada El sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis. Efectivamente, El sexto sentido es un revolcón a las películas de terror, tiene muchos puntos originales. Desde luego no voy a contar aquí el final por si hay algún despistado que no la ha visto todavía, pero sí debemos recordar que sin duda alguna una de las películas más recordadas de Bruce Willis, y la verdad es que hay motivos para ello, porque la acción está muy bien llevada y la intriga pues siempre es inquietante, con ese niño que a veces ve muertos y que bueno, pues pasa lo que pasa, no diré más. Con Shyamalan va a trabajar después.
va a seguir haciendo películas como El Protegido, que es una especie de versión ciudadana del superhéroe. Se basa en una idea un tanto curiosa de que hay gente que está protegida ante la adversidad, mientras que otras personas están absolutamente machacadas por ella. Es decir, que hay gente que tiene suerte y hay gente que no tiene suerte. Bruce Willis sería el tipo de la suerte. Hay al principio de la película un accidente ferroviario del que él sale indemne, y después conoce a Samuel L. Jackson, que es el tipo de cristal al que le atacan las enfermedades, tiene accidentes, vive permanentemente sumido en la desgracia y en la destrucción de su organismo. Y a partir de ahí se crea una historia verdaderamente también original que hace que se confíe más en Shyamalan. Luego llegarán otras películas que no tienen el mismo aplauso, como El Bosque, o La Chica del Agua, o El Incidente. A mí me parece que son películas interesantes. Siempre es interesante Shyamalan, aunque desde luego el peso del Sexto Sentido y del Protegido es excesivo. Este mismo personaje lo retomará tiempo más tarde en la última película que haría Willis con Shyamalan. Pero bueno, dejando eso al margen, digamos que trabaja en una comedia... otra más de Rob Reiner junto a Michelle Pfeiffer, Historia de lo Nuestro, el título lo dice prácticamente todo. Se pasa a la comedia con Falsas Apariencias, con Matthew Perry, que viene de Friends, a quien había conocido en sus apariciones en esa teleserie, y la verdad es que como tiene resultado, después hacen una segunda parte. Hace El Chico, donde él se encuentra con su propia versión infantil, y le dice, recuerda las esperanzas que tenía puestas en el momento de crecer, esperanzas que no se han cumplido del todo. Bueno, es una película que tiene también su punto de interés, a pesar de que John Turturro, que es el director, no sea el mejor cineasta del mundo. Después trabaja con Barry Levinson en Bandits, que es una comedita... aceptable, o con Gregory Hoblit en La Guerra de Hart, que es una película de guerra en un campo de concentración, donde Bruce Willis es uno de los militares encerrados. Después de eso tenemos una película titulada Grand Champion, que nadie absolutamente recuerda, ¿verdad? Yo no la recuerdo, así que vamos a pensar que no. Vuelve a ser un oficial metido en asuntos de guerra en Lágrimas del Sol, que dirige Antoine Fuqua y que le lleva a rescatar a una doctora en tiempo de guerra de los malos que les acechan. Una película de las que yo llamo de helicópteros. Hay helicópteros en esta película. Después más Falsas Apariencias. Después aparece en Los Ángeles de Charlie, en la segunda parte, porque está Demi Moore allí haciendo de mala y él hace una aparición, un cameo, sin ir más lejos. Aparece, ya estamos en 2005, en Hostage, que es una película que tiene también mucho éxito y que es una película de acción bastante bien llevada y que permite reverdecer los viejos laureles. Y aparece en Sin City, que es esa película basada en los cómics de Frank Miller, que la verdad resulta bastante insólita por el tratamiento casi muchas veces de dibujado sobre imagen real que acerca las imágenes del cine a las imágenes del cómic. Quizás sea de alguna manera un intento fallido de trasladar esas imágenes de un medio a otro, pero la verdad es que resulta interesante. A mí particularmente me gusta más el cómic, pero reconozco que la película dirigida por Robert Rodríguez es muy interesante también por lo que significa. Después hace una película con Nick Cassavetes, que hemos olvidado todos, por supuesto, que se titula Alpha Dog, y a continuación hace El caso Slevin, que es una película donde su papel no es especialmente relevante. El protagonista sería Josh Hartnett y él pues queda en un segundo plano, que es algo que a partir de ese momento ya se va a convertir casi en un sello de la casa. El que Bruce Willis aparezca el segundo del reparto y haya alguien más o menos conocido, más desconocido que conocido, ocupando el primer lugar. Y prácticamente es una franquicia, aunque cambie el nombre de los personajes, y van apareciendo prácticamente siempre los mismos. Pero queda todavía tiempo para el éxito de Bruce Willis, porque hace a continuación 16 calles con Richard Donner, que es esa película en la que tiene que llevar a un testigo a lo largo de una calle, cruzar otras 16 calles, 16 manzanas, para llegar al juzgado y presentar al testigo. Claro, las cosas se pondrán muy difíciles y hay muchos tiros soltados por allí, ¿no? Después aparece en Planet Terror, otra vez con Robert Rodríguez, que venía a ser
algo así como la compañera de sesión doble de otra película que dirigió Tarantino, pero que al final aquí entre nosotros se separaron. Al final Planet Terror resultó la más damnificada por ello y prácticamente no se vio entre nosotros. Pero bueno, Seduciendo a un extraño de James Foley con Halle Berry de compañía, un thriller sin mayor trascendencia. La Jungla 4, hay quien dice que a partir de aquí la serie cae por el barranco, hay quien dice que esta es la mejor de la serie. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Digamos que Bruce Willis entra en el terreno de la informática y su coprotagonista es un informático que tiene que darle las vueltas a los malos para conseguir vencer. La conspiración, a continuación, de Brett Simon, que tampoco pasará a la historia. Los sustitutos, que es una película que evidentemente dará oportunidad a que Bruce Willis entre en otro terreno donde estarían también los mercenarios y donde estaría también Red, donde se asume ya la edad del actor para interpretar este tipo de personajes. Es un poco la gente que está como caducada, pero que vuelve a la acción y vuelve a hacer de lo suyo, que es lo que mejor hace. Vaya par de polis es una película en la que le dirigió Kevin Smith, y si le preguntáis a Kevin Smith dirá que Bruce Willis es la persona más despreciable del mundo, porque tuvieron muy serios problemas y de hecho Bruce Willis prácticamente apartó a Kevin Smith de la dirección porque él era la estrella y podía hacer lo que quisiera, junto con Tracy Morgan. Después Los Mercenarios, como decía, otra serie donde acabaría a gorrazos con Sylvester Stallone, que era el impulsor y director de alguna de las películas, donde se reúnen un montón de viejas glorias del cine de acción, capitaneados por Stallone y ayudados por Jason Statham, y el resto del reparto pues es aleatorio. Aparece Chuck Norris por aquí o aparece Jean-Claude Van Damme por allá. Todos conocéis la serie. Después de eso aparece en una película casi experimental de Casey Affleck junto con Joaquin Phoenix, que se titula I'm Still Here, y la verdad es que no he visto la película por diferentes circunstancias, no la he visto, no puedo opinar sobre el tema. Luego hace Red, que es esa serie en la que viejos peleones como Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich vuelven de nuevo a la acción para combatir a los malos. Después hace Doble o Nada de Stephen Frears, que no es la película más destacada de Frears, pero bueno, ahí queda. La fría luz del día de Mabrouk El Megri, que es una película verdaderamente desastrosa. Estas cosas que pasan con Henry Cavill de protagonista, Sigourney Weaver también de actriz secundaria. Bueno, la verdad es que no vamos a olvidarla, y porque no la recordamos. Y tenemos más películas para terminar con la historia de Bruce Willis. Bueno, está claro que Bruce Willis trabaja mucho. La verdad es que hace 2 y hasta 3 películas al año, y películas algunas interesantes como Looper, que es una película de ciencia ficción, el bucle ese donde se trata de solucionar los problemas viajando en el tiempo, y que en su momento fue muy apreciada, o la película de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, que la verdad es que tampoco es de las más destacadas de Anderson, pero bueno, lo dejaremos ahí. Fuego Cruzado, donde el protagonista en realidad es George Duhamel, y insistimos en esa carrera ya de secundario de Bruce Willis, que a partir de aquí va a funcionar en ese sentido. Aparece La Jungla 5, donde ya tiene un compañero que es directamente su hijo, Un buen día para morir, tiene como subtítulo. La verdad es que la franquicia está acabada y es la última película que se hace. Aparece de alguna manera como artista invitado en G.I. Joe, La Venganza. Hace Red 2, hace Sin City 2, bueno, todo está dicho en las anteriores, y hace a continuación películas como, ya voy a leerlo directamente porque los títulos son más o menos recordables o no. Extracción, Mercancía peligrosa, Los conspiradores, Desaparecido en Venice Beach, El último disparo, Actos de violencia, El justiciero, Reprisal, Combate en el cielo. Y en medio hace 2 apariciones. Una de ellas es en la película Múltiple, donde el protagonista es Jane McAvoy, otra vez con Nice y Amalan, donde él aparece en la secuencia postcréditos, retomando el papel que había hecho en El Protegido, y luego en la película Glass, el propio Shyamalan reúne a los 3 protagonistas, a McAvoy, que es el psicópata de la película anterior, Múltiple,
a Samuel Jackson, que es el delicado de la película El Protegido, y a Bruce Willis, que diríamos es el afortunado de la misma película. Pero esto tampoco sirve para que la fama de Willis reaparezca de nuevo. Tenemos Huérfanos de Brooklyn, una película con Edward Norton que fue también un desastre. 10 minutos menos, Testigo Protegido, Sobrevive esta noche, Mercenarios de élite, Bridge. Bueno, en definitiva, un montón de películas que no van a ninguna parte y donde Bruce Willis es simplemente el segundo del reparto. Firma un contrato con diferentes productoras donde aparecen muchos directores que se apellidan Miller, al menos 3 de ellos, y donde él aparece entre 5 y 15 minutos, hace su aparición, figura en el afiche y eso es suficiente para que sus seguidores vayan a ver la película sin preguntarse más. De este tipo de películas, en los 2 últimos años, ha hecho 28, de las cuales al menos 14 están todavía sin estrenarse. Es decir, que los muy acérrimos seguidores de Bruce Willis tienen todavía material para disfrutar de su héroe, pero debemos reconocer que este ya no es el actor y el personaje que nos encantó pues en Jungla de Cristal y en tantas otras películas como hemos mencionado hoy en este repaso apresurado a su carrera. No obstante, lamentamos que por las circunstancias de salud que hemos mencionado, Bruce Willis tenga que retirarse de la actuación y prive por un lado a sus seguidores de más películas y a su vida de una forma satisfactoria de vivirla. En definitiva, que han sido muchos años de pasar el rato con Bruce Willis y eso se lo debemos, nuestro agradecimiento.